Hola Valen, ¿cómo va? Hola Tonga, muy bien, muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla si hacemos la revisión un poco estos días que han estado pasando muchas cosas y podemos comentar un poco lo que entendemos que está sucediendo. Han estado movidos estos días, la verdad. No solo en las criptos, sino en general. Es impresionante cómo han estado reaccionando las distintas inversiones, los inversionistas. Bueno, la verdad que es muy interesante. Bueno, tratando de descubrir un poco por qué podemos hacer un poco en relación a esto y lo que viene. La intención de la reunión de hoy es empezar con un poco de la psicología de los mercados, luego entender qué está pasando en lo macroeconómico, vamos a ver algunas proyecciones para el corto y mediano largo plazo, un poco de información on-chain y qué estrategia podemos llevar en este mercado. Si te parece, Valen, comenzamos con la parte de la psicología de los mercados. Dale, excelente. Bueno, esta parte es muy interesante. Es muy probable que como inversores, si ya llevamos un tiempo, hayamos vivido algunas de estas emociones, ¿sí? Y bueno, y podemos entender, o tenemos que entender, qué es lo que puede pasar o cuáles son las probabilidades y cómo nos puede afectar. Entendamos que el mercado y los precios representan mucho la emoción del inversor. O sea, cuando vemos grandes ventas, ventas masivas, estamos viendo por detrás que hay pánico, que hay miedo. Y bueno, ya está estudiado esto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender a ver dónde estamos en esta emocionalidad del mercado. Venimos de una fase, tuvimos una fase en el 2021 muy optimista, muy alcista. De hecho, en noviembre había gran creencia en general, creíamos bueno, que esto iba a seguir subiendo, que Bitcoin iba a llegar a los 80, a los 90, a los 100.000. Gran parte del mercado estaba en esa expectativa, estaba con mucho optimismo, con mucha creencia, llamémosle euforia también, y luego empezamos a ver una corrección fuerte del mercado, ¿sí? Ya hace varios meses, a partir de enero, el mercado entró en un estado muy ansioso. Bueno, la guerra de Rusia y Ucrania generó mucha tensión y el mercado ha corregido un 50%, o un poco más del 50% desde los máximos, y entendemos que bueno, puede seguir corrigiendo. Lo que es importante es entender cómo se comportan los mercados y entender que son cíclicos. A mí me gusta mucho de esta imagen que estamos viendo, cómo entender cuáles son los puntos de mayor optimismo, o sea, donde podemos sacarle el mayor provecho a nuestras inversiones. Y esos momentos no son los momentos de optimismo, no son los momentos de euforia, todo lo contrario, son los momentos donde hay miedo, donde hay contracción, donde vemos pánico. Entonces, esos son los momentos más importantes donde mayor prosperidad vamos a generar, ¿sí? Nosotros en este momento entiendo, o por lo menos por lo que venimos viviendo, estamos ahí acá podemos ver lo que es pánico, prácticamente esperando un periodo de capitulación, ¿sí? Periodo de capitulación después de ese pánico, una bajada que por lo general son unas bajadas flash, ¿sí? Flash crash, que bajan, buscan mucha liquidez, liquidan a muchos especulativos y luego empieza una fase de acumulación y posteriormente recuperación. Tal vez Eh, comparado con el ciclo del 2017, es este momento de aquí, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, cuando ya el mercado había bajado un 50%, tuvimos una caída más, que se puede ver también marcado con el volumen, que quiere decir la cantidad de transacciones y que se está comercializando en un determinado mercado. Entendemos que en un momento de capitulación normalmente ingresa bastante volumen, ¿es así? Exactamente, ese volumen un poco lo que nos cambia es el cambio de tendencia, entender que ya las grandes inversiones, las grandes instituciones, bueno, ya entienden que es un muy buen precio para empezar a acumular fuerte y empieza a subir el precio muy bruscamente. Por eso estos periodos son periodos de siembra, se llama, o sea, donde tenemos que tratar de
bueno, empezar a participar más fuerte del mercado, son precios que nos dan oportunidades de entrada, ¿sí? Y esto lo saben los grandes inversores, buscan estos precios, tienden a que se generen estos precios, porque ya vamos a ver en algún momento en el mercado que va a entrar un volumen excepcional. Bueno, esas son las grandes instituciones aprovechando todas estas ventas masivas, principalmente de aquellos personas que se les llama turistas, que entraron hace poco, que llevan 6 meses, que llevan menos O de un año, especuladores también. o especuladores, exactamente. Pero bueno, sepamos que vamos a vivir momentos de pánico, de angustia, si estamos invertidos, estamos en el mercado, en algún momento de nuestras vidas lo vamos a vivir, es parte del proceso y es parte del ciclo, ¿sí? Y el mercado lo necesita porque necesita generar esas emociones para que la gente venda. Exactamente, más en un activo como puede ser Bitcoin, que es tan escaso. A mí lo que me sirve mucho de entender de este tipo de gráficos más relacionados con la psicología es que por ahí el capital más especulador busca eh, entrar en un precio muy bajo y vender y saber cuándo es el máximo, cuándo es un mínimo, y lo que termina generando es, bueno, hacer ventas con este sentimiento de pánico o de enojo incluso. Vemos cómo ha sido en los ciclos anteriores también de Bitcoin, que genera malos resultados. Ahora tenemos que poder tener una estrategia previa que nos permita evitar estas emociones. Quería que revisemos también este gráfico que tiene que ver con el arco iris, se llama, del precio de Bitcoin, donde es similar tal vez al stock to flow que hemos visto en otros videos, y vemos que en qué etapa estamos ahora, con esta última bajada que hemos tenido ya desde principios de abril, que estamos en una corrección importante de los 46 aproximadamente a los 32 que nos encontramos en este momento. Y aunque no es la hipótesis principal que tenemos, es que vaya a llegar a la parte más baja de estas posibilidades. Bueno, vemos que de aquí a pocos meses estos mínimos pueden estar en zona de los 23, 24, 25 tal vez durante este año, que pueden ser los mínimos y el precio más bajo que podemos llegar a encontrar, pero entiendo que no es la principal hipótesis, ya que tampoco tuvimos una fase maníaca. Sí tuvimos, como si vemos el gráfico, sí tuvimos una parte de optimismo o de thrill, como marca acá en el gráfico, no estuvimos esta fase de euforia, lo cual también nos reduce esas posibilidades a ir. Creo que va a ser un año complicado, particular, marcado también por la macroeconomía, que es un poquito lo que vamos a ver enseguida. Por ahí, haciendo una continuidad con los ciclos de Bitcoin, también es un gráfico que hemos visto antes, se ve claramente estas fases de euforia que hablábamos en estas etapas de la psicología de los mercados, la cual en este último ciclo, que recordemos que empezó mediados del 2019 aproximadamente, no hemos visto esta fase que es vertical, como se puede ver en estos puntos, lo cual tampoco queremos decir de que sí o sí ahora el mercado se va para abajo. No, no, para nada. De hecho, podemos ver este año un nuevo rally, o bien el año que viene, cuando ya empezaríamos a contar un nuevo ciclo de 4 años de Bitcoin. Sí, también algo que... Ha cambiado el mercado, creo yo, a partir del 2020, con todo el ingreso de instituciones. Algo que está bueno comentar es que los principales tenedores de Bitcoin del mundo en estos precios se encuentran en pérdida. Tesla, MicroStrategy, El Salvador. El Salvador ayer compró 15 millones más de dólares en Bitcoin para seguir haciendo un DCA y promediando sus compras. Pero bueno, también nos dan una fortaleza en el precio. Estos 30.000 han hecho ya de resistencia, esta es la tercera vez. Bueno, realmente tiene una resistencia fuerte, pero puede seguir bajando un poco más el precio. O sea,
Ahí un poco me gustó lo que mostraste recién con el arco iris, que bueno, podemos setear un poco de expectativas y entender hasta dónde puede ir, porque siempre está ese miedo de no, se va a 0, o se va a 10.000 o 8.000. Bueno, creo que esta información está bueno para darnos un marco y no sabemos si desde este punto va a subir o va a seguir bajando un poco más, pero la información creo que nos va a ayudar a tomar decisiones. Bastante simpático las descripciones que le pone a cada una de estas franjas de precios, siendo esta franja roja de arriba máximo territorio de burbuja, siendo la naranja una venta realmente importante. En naranja tenemos que hay un FOMO o este miedo de quedarse afuera. En el momento actual, bueno, el amarillo estamos en un mantener, en un hodl. En este verde estamos en unos precios baratos. Esta es una zona de acumulación. Y bueno, nos queda acá compras muy fuertes por estos niveles. No vemos que sean precios en los cuales pueda tener sentido hacer ventas importantes. Ahora, supongamos que el piso de la corrección, ¿qué te dice ahí el Rainbow Chart? Si el piso de la corrección lo termina siendo más sobre fin de año, en 2023. Por eso, estamos en los 23.000, 24.000 aproximadamente, dependiendo, o sea, porque ya que va subiendo, ¿no? En la curva, como podemos ir viendo. Ahora, y si vamos más hacia el centro en esa fecha, sobre, qué sé yo, pensemos Bueno, ahí, enero del 2023. claro, eh, ya por ahí esta zona de hodl, de mantener, que es como toda la que estuvimos, bueno, gran parte de este último año, nos sitúa en 80.000 fácilmente, y bueno, y da las zonas por ahí un poco más, en la zona alta, cerca de los 100.000 o 140.000, ¿no? o sea que para el 2000, supongamos que Esto estamos este, hablando de 2022, igual, no me he ido demasiado lejos todavía. claro, Ya, no, pero está bueno porque creo que podemos entender, si bien capaz que este no sea el mejor año y tengamos un año súper alcista, que la misma consolidación de la tecnología va a hacer que dentro de unos meses o dentro de un año, esos 80.000, que tal vez hoy lo vemos como muy lejano, bueno, son mucho más probables, o sea, o están mucho más al alcance. sí, en la historia de Bitcoin nunca ha salido por debajo, tal vez un día del COVID aquí, pero eh, no es tanto el tiempo como si vemos la adopción de nuevas instituciones, nuevos países, países comprando la caída. Bueno, esto es algo que hace un año, 2 años era impensable, y siempre fue la intención poder estar dentro de este mercado, entendiéndolo, conociendo ya las bajas, como se puede apreciar fácilmente en el gráfico, han sido mucho más intensas en el pasado, han sido más intensas también las subidas, y a medida que los mercados van madurando y van creciendo, para mí también tiene sentido en esto que vemos acá, es que se retrasan los momentos, así también como disminuyen estas, estas, eh, estas alzas porcentualmente, ¿no? Ya que, bueno, ser un mercado más chico es más sencillo de que pueda subir y tiene su otra contracara. Sin duda, igual, más allá de este arco iris, creo que va a ser un poco la situación actual macroeconómica la que nos va a marcar un poco, porque esto nosotros lo estamos analizando específicamente con Bitcoin, con Ethereum y con el mercado de las criptomonedas, pero vemos que el Nasdaq y otros mercados están en una situación muy similar. Exactamente, la verdad que el Nasdaq y Bitcoin se han vuelto como hermanos no reconocidos, por lo menos ahora en el corto o en el mediano plazo, han tenido correcciones muy similares, comportamientos muy similares, lo cual por un lado, bueno, no está tan bueno estar tan correlacionado, pero por el otro lado, el que ya lleva mucho tiempo o el que ya conoce más Bitcoin, bueno, también es un honor estar con que el precio de Bitcoin se mueva como las 100 empresas tecnológicas más grandes del mundo. O sea, bueno, no es menor. Eh,
Bueno, y la situación actual, creo que la macro es lo que está marcando ahora el precio, está marcando la decisión de los inversores. Estamos viendo cosas muy interesantes a nivel macro, como es la inflación de Estados Unidos, que para abril ya llevaba acumulado un 8,5% interanual. Es de las inflaciones más grandes que ha tenido Estados Unidos. Y bueno, ahora estamos viendo el proceso opuesto o estas decisiones que está tomando la Fed para tratar de enfriar un poco la economía y bajar esa inflación. Y eso son, o se logra mediante las subas de las tasas de interés. Hasta diciembre, la Fed venía con un tono, se le dice, o con comentarios que no eran tan agresivos respecto a la suba de tasas. Ahora, a partir de lo que sucedió con la guerra Rusia y Ucrania, se aceleró mucho la curva de inflación. Más allá que esto viene del COVID y toda la emisión que ha habido, Rusia y Ucrania, este conflicto bélico, lo que generó es un aumento extraordinario en las materias primas y principalmente en el petróleo. ¿Sí? El petróleo pasó de 60, 70 perdón, a valer $130 ahí en pleno conflicto, y eso generó mucha presión en la inflación. ¿Sí? Bueno, se vieron muchas materias primas, se cortaron los suministros, todo eso aceleró la inflación y hizo que la Fed empezara a tener un tono más agresivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un tono más agresivo? Bueno, que en vez de subir 0,25, empiecen a hablar de 0,50, en vez de, para que tengamos una idea, en diciembre habían proyectado hacer 3 tasas. Y ya para enero, febrero, estamos hablando de 6 o 7 aumentos. El objetivo de la Fed es llegar a una tasa de interés entre el 2 y el 2,5 para el 2022. Y eso nos da que probablemente estén aumentando en cada una de las reuniones. Le quedan 5 reuniones más a la Fed. Ya aumentaron 2 veces, aumentaron en marzo el 0,25 y en mayo el 0,50. ¿De qué depende esta agresión en la suba de tasas? Yo creo que va a depender en gran medida de lo que suceda con Rusia y Ucrania, obviamente del IPC, que es el índice de precio al consumidor en Estados Unidos, pero ya empezamos a ver que muchas materias primas han recuperado su valor previo a la guerra, y eso es muy importante. ¿Sí? Toda esa, a medida que se ven recuperando la normalidad en los precios, en el petróleo, en las materias primas, bueno, va a haber menos intenciones o menos necesidad de la Fed de subir las tasas tan agresivamente. Entendamos que toda la economía de Estados Unidos está montada sobre tasas, sobre deudas, perdón. Entonces la tasa de interés le afecta muy directamente a las inversiones de riesgo, como por eso le ha afectado tanto al Nasdaq y le ha afectado tanto al Bitcoin, pero en esta crisis que estamos viendo en este momento, ha afectado a todos los activos, al oro, a los bonos de Estados Unidos, a las materias primas, a las acciones, a las cripto. Y bueno, ¿y cuál es la otra? Tener dólares, que ya sabemos que tenemos 8 o 9% de inflación. Bueno, es un panorama bastante particular. Así que bueno, vamos a estar bastante sujetos durante este año a lo que vaya sucediendo en cuanto a la Fed y en cuanto a Ucrania. La opinión de los economistas en general es que ya deberíamos haber tocado, que abril debería haber sido el pico de la inflación y que a partir de ahora deberíamos empezar a ver como un relaje, o sea, que no siga creciendo, sino que se empiece a desinflar un poco. Vamos a estar muy atentos a lo que pase o a las decisiones que siga tomando Putin, de lo que vaya sucediendo con Ucrania, porque afecta directamente a las materias primas y eso afecta directamente a la inflación. Pero según los analistas, si bien hay divergencias, hay opiniones distintas, la gran mayoría apunta que ya deberíamos estar viendo, o que abril debería haber sido el máximo de este pico de inflación y que de ahora en adelante debería empezar a estabilizarse. Sí, podemos Esa es un entender que poquito tal vez si esto empieza a estabilizarse para los mercados o particularmente para los activos de riesgo, como puede ser el Nasdaq, las tecnológicas o el Bitcoin, puede ser una señal positiva, mientras que
si fueran peores estos números y están obligados tal vez a aumentar más de ese 0,5 que veíamos que está pensado para la suba de las tasas de interés, eso podría ir a afectar un poco más a este tipo de activos. Claro, tal cual. Bueno, algo importante fue que en la última reunión de la Fed, bueno, un poco lo que dijeron es que todavía o no están en la mesa la posibilidad de subir 0,75, por ejemplo. O sea, de que haya un aumento de 0,75, sino que los aumentos que se están analizando son entre 0,25 y 0,50. Pero bueno, esas opiniones cambian, como en diciembre tenían una opinión y en febrero otra, pueden ir cambiando, se pueden poner más agresivos o se pueden ir relajando. También entendamos que no estamos lejos de que Estados Unidos entre en una recesión y eso afecta fuertemente a los mercados y yo creo que teniendo elecciones no tan lejanas, van a estar controlando y van a estar jugando un poco ahí entre ahí con la soga, como quien dice, entre subir las tasas un poco más, un poco menos, que tampoco se les caiga mucho al mercado. Entonces, bueno, va a ser un año volátil, va a ser un año, pero yo creo que estamos pasando, estamos viviendo la peor parte o las Bueno, peores consecuencias en este momento. para mí un poco en este contexto, Bitcoin lo viene llevando bastante bien, específicamente Bitcoin y Ethereum, por ahí comparado con otras monedas que sí son mucho más especulativas. Volviendo un poquito a la data de la cadena de bloques de Bitcoin, me gustaría destacar dos gráficas, por ahí comentar alguna otra, pero vemos que hoy Bitcoin está más seguro que nunca, con mayor cantidad de mineros funcionando. Esto que vemos aquí es el poder de hash rate que tiene la red de Bitcoin, que es en última instancia lo que le otorga seguridad a este sistema. Esto fue esta bajada importante que vemos entre mayo y julio del 2021, fue el momento en el que se prohíbe la minería en China, y vemos que cerca de diciembre del año pasado, enero de este año, bueno, llegamos a esos niveles previos a esa prohibición, y al día de hoy, bueno, ese crecimiento ha continuado, principalmente impulsado por estados como Texas en Estados Unidos u otros donde han dicho abiertamente que quieren trabajar con la minería de Bitcoin, que es lo que le da la seguridad a la red. Esto es, varias charlas hemos tenido con distintas personas donde nos dicen, bueno, pero van a haber muchas blockchains. No muchas blockchains van a ser tan seguras y sin duda ninguna es tan segura como puede ser Bitcoin, que es uno de los principales beneficios que tiene participar en este sistema, es el poder y lo difícil que es poder hackear. Hemos visto en estas últimas semanas algunos problemas con redes que son mucho más chicas y mucho más inseguras, y eso nos lleva también, enseguida vamos a sacar unas conclusiones de cómo atravesar un mercado bajista, si es eso en el que estamos. Pero antes de ver eso, me gustaría mostrar estos ciclos o estas olas de Bitcoin que son de aproximadamente 4 años, donde ya estamos por la cuarta, es una forma similar de ver esta misma información, pero desde otro punto de vista, donde vemos acá, donde empieza esta Epoch 1, donde termina es donde empieza el ciclo 2, ¿no? Y vemos cómo con el tiempo vamos agregándole un cero a la moneda, como podemos ver acá del lado izquierdo del gráfico, y que sin duda el objetivo psicológico ahora para el mediano plazo son los 100.000. Tenemos, como vimos, un piso máximo, por poner estos extremos, en 100.000. Digo, a ver, volviendo un poco a este gráfico, tenemos 20.000 como el piso mínimo que podríamos llegar a tener. Al mismo momento, tal vez el máximo, estamos hablando de arriba de los 200.000. Pero quería ir hacia un objetivo psicológico, ¿no? Ya que arrancamos con esta idea, aparte también de la psicología. ¿Cómo vamos a continuar? Ya estamos a la mitad de este, exacto, de hecho pasamos hace poquito la mitad de este ciclo de 4 años,
Y bueno, repitiendo un poco lo que habíamos comentado más temprano, no tuvimos esa fase eufórica, por lo cual va a ser interesante atravesar estos próximos 2 años ya de cara a un próximo halving en febrero del 2024 o 2023, empezando un nuevo ciclo de 4 años también. Mirando el gráfico de Bitcoin también de estos últimos, acá estamos viendo los últimos 3, 4 años, ya hemos perdido, bueno, desde los máximos de Bitcoin en este momento, un 55% tal vez, desde estos máximos. Podemos tener unas caídas un poco más, creo que estamos en un nivel de una resistencia importante. Es interesante ver si entra suficiente liquidez, si entran nuevas compras masivas de parte de las ballenas, de instituciones, de fondos de inversión. Hace muy poquito tuvimos una nueva noticia de un fondo, de un ETF que se aprobó en Canadá. Ya cada vez estas noticias pasan tal vez con menos, no tuvo un impacto en el precio, pero son noticias importantes de adopción para quienes estamos invirtiendo en el mediano y largo plazo. Esta resistencia que vemos, pero ya un poco podemos entender de que estamos en un mercado bajista y que esperamos un 2022 o lo que resta de un 2022 cerca de esta zona eh, entre los 30.000 y los 50.000, ¿no? Preparando el terreno para un nuevo ciclo alcista. Pero ¿cuáles son los puntos más importantes que vemos para atravesar estos próximos meses? Bueno, primero, aceptar que tal vez el máximo de este ciclo de 4 años fueron esos 67.000 que tuvimos en noviembre del 2021. Frente a una situación bajista, queremos reducir el riesgo estando en activos con mucha adopción y muy seguros, como pueden ser Bitcoin y Ethereum, que es algo que nuestra estrategia lo considera. Por eso siempre hemos buscado tener un 70-75% entre estos dos activos que ya están adoptados, no tanto en otros activos que creemos que tienen un potencial en el mediano y largo plazo, pero que todavía tienen muchísimo más por probar, como pueden ser, bueno, DOT, ADA, Luna o un montón de otros proyectos que pueden ser sumamente interesantes, pero no son un refugio para atravesar un mercado bajista. Como les Sí, comentaba, perdón. Te quería hacer un comentario ahí que, bueno, a mí en lo personal me da tranquilidad entender que estamos posicionados en estos activos, en Bitcoin, en Ethereum, porque bueno, ayer, no sé si tuviste la oportunidad de verlo o si alguien lo vio, el UST de Luna, que es la moneda estable de Luna, que es un proyecto bastante nuevo en el que se le ha puesto muchísimo dinero, habían muchísimos inversores, ese UST te pagaba 20% anual en dólares y había mucha gente que decía, no, yo el riesgo de las cripto lo no quiero sigue estar, pagando pero igual a ese 20%. bueno, sigue pagando, pero estoy, no sé, 100% en UST generando rentabilidad. Bueno, ayer perdió la paridad con toda esta caída, con todos estos movimientos, y ese proyecto que parecía que no tenía ningún riesgo, perdió el 40%. El UST anoche, si lo querías cambiar, lo cambiabas por USDT a 0,60. Entonces, bueno, en ese momento, después ahora se ha corregido y ahora tiene una diferencia del 10-15%, pero ayer en algún momento tenía una diferencia del 40%. ¿A qué voy con esto? Que, bueno, cuando hay tanta volatilidad, cuando el mercado está tan peligroso, creo que los activos de mayor capitalización, de mayor seguridad, son los mejores para navegar estos ríos turbulentos. Por lo cual estoy muy tranquilo de cómo nos encuentra esta situación. Sin duda, a mí ya lo hemos vivido en otros momentos. Me acuerdo en este rally alcista tal vez del 2017 con proyectos como EOS, mismo Tron, Dash, un montón de monedas que al día de hoy todavía no recuperan estos máximos que tuvieron en 2017, pero bueno, por eso también desde la estrategia entendemos que son operaciones más en el corto plazo, son estos otros activos como Bitcoin y Ethereum los que consideramos
una inversión. Retomando un poco los puntos claves para estos próximos meses, entiendo que el lado bajista es reducido y ya podemos estar cerca de los mínimos. Retomando con la primera pantalla que veíamos con el gráfico de los momentos, bueno, ayer hubo pánico. Ayer en el mercado, esta semana, durante el fin de semana, tuvimos momentos donde notoriamente el sentimiento en los mercados eran ventas en pánico, ventas en pérdida, lo cual es lo que tenemos que evitar y, y tener una mirada en el mediano plazo, recordar por qué estamos invertidos en este mercado en particular, cuál es el horizonte que tenemos y las oportunidades que eso nos presenta, ya que vemos que son momentos de acumulación, son momentos donde el capital inteligente aprovecha para hacer compras, son momentos en los que las empresas y los grandes capitales pueden realizar muchas compras, ya que hay muchas personas que están dispuestas a vender, y entendemos que se está preparando el terreno para un nuevo ciclo alcista que puede ser tal vez el año que viene, se puede adelantar, puede ser en este año, no es algo que lo podemos llegar a determinar, ni tampoco me parece lo más inteligente buscar saber exactamente cuándo. De hecho, muchas veces vemos que teníamos muchísimos analistas que pensábamos que el mercado iba a ser alcista y se da una configuración para que el mercado baje. Una situación similar podemos estar viviendo hoy, en cual la mayoría del sentimiento es negativo y es hacia la baja, y esto mismo pueden ser las bases para hacer una configuración alcista. Entonces, haciendo un resumen, estamos con activos que conocemos, que sabemos en lo que estamos invirtiendo, tenemos un tiempo y una estrategia, llegado estos nuevos mínimos, las oportunidades que se pueden presentar para hacer este tipo de operaciones que nos lleven a acumular más Bitcoin y Ethereum. Podemos estar cerca de los mínimos, puede haber unas bajas un poco, todavía nos pueden quedar un poco más a la baja, pero no es algo para que entremos en pánicos, ni mucho menos, sino que nos lleve a tener un aprendizaje y estar en este mercado para este nuevo rally alcista que se estará preparando. Bueno, excelente, Tonga. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que ha estado interesante y bueno, creo que nos queda un viaje muy interesante por delante. Va a ser un año de muchos cambios. Yo creo que en cualquier momento también vamos a ver adopción de nuevos países. Ni hablar cuando se apruebe el ETF. O sea, cuando se apruebe el ETF de Bitcoin, creo que todo esto va a pasar a la historia y vamos a estar viviendo una película muy distinta. Pero sí quiero que en el futuro, que dentro de 1 o 2 años, cuando todo eso haya sucedido, bueno, estar tranquilo conmigo mismo y de que hicimos las cosas bien y que cuando había que sembrar, sembramos y que hicimos el recorrido como había que hacer. Qué Así bueno. que, Bueno, un placer, gracias a ti también. Y estamos a disposición para resolver dudas, consultas, ojalá continuemos comunicados. bueno, gracias. Saludos. Saludos. Chau, chau.